si la hermana del sermón de los niños hubiese hecho un llamado al bautismo, yo me bautizo. Estuvo muy bueno. Hoy vamos a estudiar un tema que particularmente nos funciona a todos los presentes y tiene que ver con nuestra vida personal, la forma que vivimos nuestra vida. Se llama haciendo la voluntad de Dios. Cómo la voluntad del Señor es perfecta y cómo ella se hace en nosotros. Pero antes de eso quiero que cierren sus ojos y oremos. Amado Dios, bueno es usted. Su poder es extremadamente bueno hacia cada uno de nosotros. Y su misericordia también, Señor, es amorosa. Que esta mañana podamos entender la voluntad y sus planes que tiene para cada uno de los presentes. En el nombre de Jesús. Amén. La voluntad del Señor. Quiero darle la bienvenida a cada uno de los presentes, inicialmente a nuestra iglesia de Okeechobee, quien está en ese lugar. Levanten la mano de la iglesia de Okeechobee. Están en la casa del Señor. También estamos con los hermanos anfitriones de este lugar, la iglesia de Lake Place. Levanten su mano. Están en la casa del Señor. También probablemente tenemos personas quienes están o van a ver este video. Bienvenidos a ustedes que están enfrente de una pantalla. La palabra del Señor es para todos. Hace un poco personal, hace un poco llegué a la edad que ya no hay retorno. La gente le llama el nuevo comienzo. Con los 30 se dice que ya no hay regreso atrás y que usualmente la gente tiene más equilibrio emocional y la gente tiene a realmente ser más maduros. Eso es lo que se dice. De acuerdo a la Biblia encontramos a muchos personajes de la Biblia que ellos a los 30 años hicieron grandes cosas. Por ejemplo, en Lucas 2:23 sabemos que Jesús inició su ministerio cuando tenía 30 años. Y hizo grandes cosas. El hombre que ha hecho más grandes cosas, hablando de la parte 100% hombre de nuestro Señor. También leemos en Génesis 14:49 que cuando tenía 30 años José se presentó ante el faraón para revelarle sus sueños. De igual forma aprendemos que David, el rey David, llegó a ser rey cuando tenía 30 años. Todos estos hombres, absolutamente todos ellos, hicieron grandes cosas al tener o cumplir 30 años. Muchos alcanzan grandes cosas en sus vidas y muchos alcanzan grandes metas u objetivos que ellos se plantean. Muchos lo logran hacer. Pero ¿qué pasa si este no es el plan de Dios? ¿Cómo lo aceptaríamos? Que si al llegar a los 30 Dios no quiere que haga grandes cosas en este mundo, sino grandes cosas en el cielo. ¿Cómo sería? Hoy vamos a analizar la vida de un hombre. Un hombre que siguió la voluntad de Dios al 100%. Y aproximadamente a la edad 30 años o 31 años, de acuerdo a los relatos, este hombre simplemente cumplió la voluntad de Dios ofrendando su vida. Vamos a trasladarnos al libro de Lucas y vamos a iniciar hablando un poco sobre este hombre. Lucas 7:28, y vamos a realmente hablar de quién. De Juan el Bautista, un hombre inolvidable, un hombre que hizo cambio, un hombre que preparó el terreno para cuando nuestro Señor Jesucristo viniese, estuviese preparado. Nuevamente, vamos a hablar un poco sobre Juan. Lucas 7:28, en sus Biblias es el tercer evangelio que encuentran en la Biblia. Lucas 7:28, dice la palabra del Señor. Vamos a leer un poquito más para ver la forma que Dios ve a este hombre. Dice Lucas 7:28. Les aseguro que entre los hombres nacidos de mujer no ha habido ni habrá nadie mayor que el profeta
Juan el Bautista. Sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es el mayor ante Dios. En otras palabras, cuando nosotros nos enfocamos en lo personal, usualmente el ser humano o la sociedad cataloga al ser humano principalmente por cuánto dinero tiene, por cuánta educación posee, o probablemente qué talentoso sea esta persona en cualquier actividad. Pero Dios no mide hacia su pueblo. Dios lo mide con otra métrica que hoy vamos a aprender. El profeta y bautista Juan vivió su vida entera y a pesar de no haber sido una larga vida, la vivió haciendo la voluntad de Dios. A pesar de no haber tenido abundantes días en esta tierra, a pesar de no haber tenido muchos bienes, vivió su corta vida para la honra y gloria de Dios. Ahora, cuando venga Jesucristo, esos 30 años a parecer como unos minutos para Él en comparación con toda la eternidad que el Señor le ha preparado a Él. Así que vale la pena seguir la voluntad de Dios. ¿Qué tiene que ver con esto de Juan y con hacer la voluntad de Dios? El tiempo de Dios es perfecto. Y para entenderlo mejor, cómo funciona el tiempo de Dios, vamos a ver un poco sobre el nacimiento de Juan y cómo ocurrió su vida, cómo realmente es que empezó todo. El propósito para que el tiempo de Jehová sea perfecto es que nosotros debemos de pedírselo a Él. En otras palabras, el Señor va a hacer su voluntad en nuestras vidas siempre y cuando ustedes y yo se lo solicitemos. Porque Dios está a la puerta y llama. Y tú tienes que levantarte y abrir la puerta. Y es entonces cuando Él ha de actuar en tu vida. Tienes que solicitar, porque el Señor es amoroso y compasivo, pero también respeta nuestras decisiones. Por lo tanto, vamos a hablar un poquito sobre cómo inicia la vida de Juan el Bautista, pero quiero enfocarme el día de hoy en dos términos. Esta sería la tesis, si tengo que dar una tesis de este sermón. Cuando esperamos en Dios y en su tiempo, debemos de tener paciencia y aceptar su voluntad. Repito, cuando usted quiere hacer la voluntad de Dios, muchas cosas no saldrán de acuerdo a lo que usted planeó. Pero si Dios está haciendo la voluntad en su vida, eso saldrá bien. Vamos a trasladarnos al libro de Lucas, inicialmente el capítulo número 1. Y tenemos que encontrar un poco de los antecedentes de Juan el Bautista. Quiero invitarlos al libro de Lucas, el capítulo número 1. Vamos a narrar brevemente algunos versículos. Voy a empezar analizando y explicando desde el versículo número 5 en adelante. En esos días de Herodes, rey de Judea, hubo un sacerdote que se llamaba Zacarías. ¿Cómo se llamaba esta persona? Zacarías. Y tenía una esposa que se llamaba Elizabeth. Estos eran levitas porque eran descendientes de Aarón. Versículo 6. Los dos, escuchen bien, los dos eran justos ante los ojos de Dios. Escuchen, hermano, qué cosa más linda que cuando yo vaya a descansar, el Señor dijo, ese hombre hizo lo recto ante los ojos de Dios. Eso sería la descripción más linda que podamos haber tenido nosotros. Que Dios me describa como perfecto, como recto ante sus ojos, es lo más maravilloso. Y es la palabra del Señor nos dice que tanto como Zacarías como Elizabeth eran perfectos. El mismo versículo nos explica por qué eran perfectos. Voy a leer nuevamente el versículo número 6. Los dos eran, ¿cómo eran? Justos ante los ojos de Dios y andaban sin represión. ¿Por qué? En todos sus mandamientos y ordenanzas del Señor. ¿Cómo usted hace que Dios lo vea como hombre perfecto? Guardando su palabra, guardando sus mandamientos, guardando lo que Él nos tiene escrito en ella. Y es interesante que ustedes notan que estas personas, hablando de Zacarías y Juan,
eran perfectos, pero su vida no iba totalmente feliz. Su vida no era totalmente completa, pero aún así seguían haciendo la voluntad de Dios. En el pasado no tener hijos, porque ahí nos menciona en el versículo número 7, vamos a leerlo, pero no tenían hijos porque Elizabeth era estéril y ambos eran de avanzada edad. Hay dos problemas ahí. Número uno, que la señora era estéril, y número dos, que estaban en avanzada edad. Esto me recuerda a los patriarcas Abraham y su esposa Sarai, pero también me recuerda que Dios tiene poder. También me recuerda que Dios hizo a Abraham y a su esposa tener hijos en su vejez. Para Dios no hay absolutamente nada imposible. Yo no sé qué es lo que tienes en este día en tu vida. Yo no sé qué es lo que te tiene en este mundo. La razón que no eres feliz, Dios lo sabe. Dios lo sabe y Él es capaz de resolver tu problema. Así es que en el pasado no tener hijos simbolizaba una maldición, o por lo menos era el fin de la generación de estas personas. Una mujer sin hijos se miraba sin futuro, tal como una nuera de Judá, quien se tuvo que acostar con su suegro para no quedar desamparada, pero ese es otro cuento. El punto aquí es otro cuento, otra historia, porque no es cuento, está escrito en la Biblia, es verdad, ¿amén? Si la Biblia lo dice, yo lo creo, entonces sí fue verdad. El asunto, queridos hermanos y amigos, es que si la Biblia hace mención de que estos dos hombres, estas dos personas, tanto como el profeta Zacarías como su esposa Elizabeth, no tenían hijos, ellos no se sentían bien. Sin embargo, ellos eran perfectos y justos. Y no hemos empezado a hablar de nuestro tema aún, estamos hablando de antecedentes, así que vamos tipo 1 hoy. Esta pareja había tenido toda su vida, su anhelo era tener un hijo. Su oración a diario era tener un hijo. Y yo no sé cuál es tu oración que pides a diario. Yo no sé qué es lo que le pides a Dios. ¿Será tener una casa? ¿Será encontrar una pareja? ¿Será encontrar la felicidad? ¿Será probablemente comprar el Tesla? ¿Cuál será? No lo sabemos, pero Dios sí lo sabe. Así que Zacarías en el versículo número 13, voy a avanzar un poco más, se dice que Zacarías estaba enfrente, estaba ministrando y de repente se le apareció un ángel. Versículo número 13, el ángel le dijo a Zacarías: Zacarías, no temas, tu oración ha sido oída. Querido hermana y hermana, no temas, tu oración ha sido oída. Amén. Esta mañana tu oración el Señor le ha de responder, pero probablemente no como tú quieras, pero Él lo ha de responder. Amén. Y sigue diciendo: Elizabeth, tu esposa, dará a luz un hijo y lo llamarás Juan. Hermanos queridos, tu oración se ha escuchado. Probablemente nosotros no somos 100% felices. El sábado pasado estábamos hablando con el hermano Víctor. Yo le hice esta pregunta: en un día de su vida, ¿usted ha sido 100% feliz? Y esta es la respuesta, la pregunta que usualmente hago cuando un hermano me dice: es que no estoy listo para bautizarme. Nunca vas a estar listo. Dios, tienes que buscar primeramente a Dios y todas las cosas posteriormente serán resueltas. ¿Acaso no lo dijo Jesucristo? Entonces, en este mundo probablemente nunca vamos a ser felices 100%, pero Dios escucha tu oración. El Señor te dice y le dijo a Zacarías: no temas. Esa mañana quiero invitarlos a movernos un poquito adelante y les quiero decir por qué esta mañana el Señor te dice: no temas. Quiero en el mismo versículo, Lucas 1:27, quiero que lean el versículo 37. 1:37. Escuchen qué grande promesa el Señor te tiene esta mañana. Porque no hay absolutamente nada imposible para Dios. Dios puede hacerlo, no lo dudes.
Dios puede resolver tu situación conforme a su voluntad. No tengo idea cuánto has orado o cuántos años has pedido por cierta oración, pero no temas ni desmayes porque Dios es fiel. Elizabeth y Zacarías tuvieron que esperar, y aunque muchas veces tuvieron duda, porque el hombre incluso se quedó mudo 9 meses porque no creía, muchas veces tenemos duda en la fe en Dios, pero su palabra permanece para siempre. Así que probablemente Zacarías e Elizabeth habían renunciado en sus esperanzas, habían renunciado en su sueño, en su petición, habían olvidado el anhelo de su vida, pero el Señor no olvida porque Él no cambia. Esta mañana, hermanos y amigos, te recuerdo que Dios no se ha olvidado de ti. Hay alguien que piensa en ti y ese es nuestro Señor Jesucristo. Y déjenme decirle que cuando Dios resuelve, cuando Dios da una respuesta a nuestra vida, es una respuesta buena. Zacarías había orado toda su vida por un hijo. Elizabeth había hecho ayuno por un hijo. Pero Dios no solamente le dio un hijo, sino que les dio un hijo no común, un hombre especial, un hombre con una dirección hacia el cielo, un hombre que de acuerdo a Jesús no ha nacido nadie igual a esta persona. Así de buena es la respuesta a Dios a nuestras plegarias. Así de bien el Señor resuelve nuestras peticiones. Quiero llevarlos al libro de Salmos, el capítulo número 40 y el versículo número 1. Salmo 41. Queridos hermanos, ustedes y yo debemos de aprender a ser pacientes y esperar en el Señor, porque el Señor actuará. Libro de Salmo 40, el versículo número 1. Y este es un versículo que debes de decirle: Señor, le estoy pidiendo algo, por favor escuche mi clamor. Dice David en esa ocasión: pacientemente esperé al Señor. ¿Y saben qué hace el Señor? Y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Hermanos queridos, esta mañana quiero decirte que Dios escucha. Dios escucha tu plegaria. Dios escucha tu clamor. Dios escucha tu petición. Ten paciencia. El tiempo de Dios es bueno y perfecto. Espera ahí. Sé paciente. Continúa siendo justo, obedeciendo lo que Dios te pide, y Dios ha de obrar. Sigue adelante. ¿Qué pasa? Que a veces somos impacientes, ¿verdad? Y queremos que el Señor resuelva inmediatamente. Dios no siempre, aunque Él sí puede, pero Dios no siempre contesta nuestras oraciones la primera vez. Él puede hacerlo, amén. Acabamos de leer todo, absolutamente todo. Pero Dios no siempre lo hace, porque si Él lo hiciera, pensaríamos que tenemos derecho a todas las bendiciones. Les voy a decir eso aplicado con los niños y los padres. ¿Quieres tener un hijo malcriado? Dale todo lo que te pide. ¿Quieres tener un hijo egoísta? Cúmplele todos sus deseos. ¿Quieres tener un hijo que no toma ventaja de las oportunidades de la vida? Dale todo lo que Él te pide. ¿Cómo seríamos nosotros si Dios, cada deseo que le pidiéramos, diga: aquí está, hijo, toma aquí? Nos convertiríamos en egoístas y no miraríamos a Dios como un Dios compasivo. Y mejor aún, Dios sabe lo que es bueno para nosotros. El libro de Romanos 8:28 dice, y sabemos, 8:28 de Romanos dice, y sabemos para que los que aman a Dios, absolutamente todas las cosas juntamente serán para bien, para que seamos conforme el propósito de Dios. Pregunta: ¿esta mañana ustedes quieren vivir conforme el propósito de Dios? ¿Quieren realmente hacer lo que Él te manda? Espera paciente, Él ha de obrar. Pues hemos visto que la vida de
Juan, sus padres esperaron pacientemente. Número uno, para vivir conforme a la voluntad de Dios necesitamos paciencia. Necesitamos que Dios nos dé la paciencia para poder esperar su voluntad en nuestras vidas. Cierren sus ojos. Amado Dios, denos la paciencia que solo el Espíritu Santo da. Y ayúdanos a confiar en usted, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Regresando a las tesis, hermanos, estamos hablando que para vivir la misericordia de Dios, ustedes y yo debemos primeramente ser pacientes. La otra parte es importante también. Aprender a aceptar su voluntad. Colosenses 3:2 dice Jesús: pongan la mira en las cosas del cielo y no en la de la tierra. Obviamente, nosotros como seres humanos nos atraen las cosas buenas. Nos atrae una casa grande y podemos orar por una casa. Pero ¿qué pasa si el Señor piensa que esa casa más bien me va a alejar de su palabra? Él sabe mejor lo que ha de pasar. Cuando Zacarías y Elizabeth tuvieron su hijo, esperaron pacientemente, pero también aceptaron la voluntad de Dios cuando les dijo: y llamarás a ese hijo Juan. Pregunta, ¿se llamó Juan? ¿Sí o no? Sí. Eso simbolizaba muchas cosas, porque sabían que Juan debería de ser un hombre dedicado, diferente y probablemente odiado. Ustedes saben cómo fue la vida de Juan. La voluntad de Dios en nuestras vidas, probablemente no tendremos respuesta en este mundo. ¿Que por qué, Señor, ocurrieron ciertas cosas? Probablemente no encontraremos la razón de que por qué algunas cosas ocurren, pero ahí en el cielo nosotros le vamos a decir: gracias, Señor, porque las cosas fueron así. Hay un libro que utilizamos para dar ilustraciones que se encuentra en Recursos Adventistas, 500 ilustraciones para predicar. Hace mención de que un padre tenía un hijo que estaba enfermo, un muchachito de 1 año. El padre no quería perder su hijo, pero también oró de la siguiente forma: Señor, por favor, regrésele la vida a mi hijo, no importa cuáles sean las consecuencias. Este niño se sanó, pero su vida fue un total desastre. La historia menciona que el niño empezó a usar drogas, empezó a vivir en la calle y deshonrar el nombre de Dios. Cuando el padre miró a su hijo en esta situación, se arrepintió de su oración. Es mejor decir: Señor, que se haga tu voluntad, porque tu voluntad es sana, perfecta para cada uno de nosotros. Vamos a regresar nuevamente al libro de Mateos 11, 7 al 12, cuando Jesús estaba describiendo a Juan, y veremos cómo Juan en su propia vida acepta la voluntad de nuestro Dios. Nuevamente el libro de Mateos 11, 7 al 12. Mateos 11, 7. Vamos a leer un poco acerca de la descripción que se le da a Juan. Y digan, es meramente Jesucristo quien está describiendo a este hombre. ¿Cuánto les gustaría que Dios dé una descripción positiva de nosotros? Esa descripción que te diga: muy bien hecho, siervo fiel. Vamos a celebrar, ahora sí. Sería interesante. 11:7. Cuando ellos se fueron, Jesús empezó a decir estas cosas acerca de Juan a la gente. ¿Qué salieron a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿Qué salieron a ver? ¿Un hombre cubierto de ropa delicada? Los que llevan vestimentas delicadas en la casa de los reyes están. Entonces, ¿qué es lo que salieron a ver? ¿Un profeta? Les aseguro que sí, más que un profeta. Porque este es de quien está escrito: yo envío mi mensajero
ante tu faz para preparar el camino ante ti. ¿Lo hizo o no lo hizo Juan el Bautista? Lo hizo. ¿Preparó el camino, sí o no? Sí. Y iba a la iglesia en aire acondicionado, ¿no es así? No. ¿Disfrutaba de las riquezas que este mundo ofrece, sí o no? Por supuestamente que no. Vivía en el desierto y comía lo que encontraba y se vestía con lo que tenía, pero hacía la voluntad de Dios. Amén. Hermanos queridos, yo quiero que pensemos en la situación de Juan y nosotros tendremos el privilegio de conocerle a Juan. Amén. Una vez en el cielo le vamos a decir, ¿qué se siente comer solo miel y langosta? ¿Qué se siente? Porque yo no me imagino mi vida comiendo solo miel y langosta. Ustedes allá en Nicaragua comemos siempre arroz y frijoles y uno se aburre de comer arroz y frijoles. Pero no tiene colesterol. Juan cumplió la voluntad de Dios. Cuando estábamos en la secundaria, mis compañeros de clase y yo, en una clase que se llama OTP, hicimos el sociodrama de Juan el Bautista. Yo era Juan, así que me cortaron la cabeza, mi hermano. Y vieran qué situación más difícil. Al saber de que lo que realmente ocurrió, solo por un baile de una chavalita amargada, murió el profeta. Solo porque a una niña y a otra mujer, la mamá de ella, se les ocurrió que este hombre tenía que morir, solo por eso. Déjenme decirle que conseguimos la cabeza de un muñeco y la pusimos en un plato y la llenamos de achiote. ¿Ustedes saben qué es achiote? Achiote que estaba pura, sí, rojo. Y cuando la mujer le llevan la cabeza del muñeco, esa cae en el suelo y se llenó de achiote el suelo. Imagínense en esa situación. ¿Eso ocurrió? Sí ocurrió. ¿Por qué ocurrió? Porque Juan hizo la voluntad de Dios. Amén. ¿Hasta dónde nos ha de llevar a nosotros a hacer la voluntad de Dios? ¿Hasta dónde? Dice Jesucristo que si nosotros hacemos su voluntad, vamos a ser salvos. La voluntad de Dios te llevará muchas veces a echarte a este mismo mundo de enemigo. El diablo se enfurece cuando predicamos y decimos que Cristo viene. Efesios 4:27 dice que el diablo se enoja terriblemente cuando estamos diciendo que queremos hacer la voluntad de Dios. La muerte de Juan fue el resultado absoluto de hacer la voluntad de Dios. Juan fue llamado a predicar la verdad, a decir la verdad, a hacer su voluntad y a vivir de acuerdo a los preceptos de Él. Vamos a hacer la pregunta de la mañana. ¿Cuántos de ustedes están dispuestos a hacer la voluntad de Dios? ¿Cuántos de ustedes van a esperar pacientemente la venida del Hijo del Hombre sin desmayar? Sin pensar lo que el mundo nos haga, lo que el mundo piensa. Cristo ha de venir. Pero también lo más complicado es cuántos de ustedes aceptarán la voluntad de Dios igualmente que Job, cuando perdió absolutamente todo, cuando perdió absolutamente a todos. Señor, tú diste y tú quitaste. Que tu voluntad se haga en mi vida. Queridos hermanos, hacer la voluntad de Dios no será un peso siempre y cuando nosotros miremos el gozo de la salvación. Hacer la voluntad de Dios, a pesar de lo que hayamos de experimentar, será la alegría mejor que el Señor nos ha de dar en esta tierra. Y para terminar, yo quiero que pensemos en el conflicto de los siglos. Todos esos capítulos que ustedes leen, de aquellos mártires, quienes también ofrecieron su vida. Nosotros el día de hoy podemos venir acá a la iglesia sin ninguna complicación. De hecho, hasta en caravana podemos venir de Okeechobee manejando y nadie nos va a detener. Gracias a Dios por eso. Pero hacer la voluntad de Dios
en muchas ocasiones pondrá en conflicto nuestras vidas. Aceptemos la voluntad de Dios en nuestras vidas. Quiero terminar con el último versículo. Quiero que vayamos al libro de Lucas. El libro de Lucas, capítulo número 12, versículo 32. Y si probablemente se les olvida un poco de lo que hemos estudiado, no quiero que olviden el libro de Lucas, el capítulo número 12, 32. Dios sabe que nosotros somos los pequeñitos. Dios sabe que el mundo probablemente piensa que estamos locos. Dios lo sabe. Dios sabe que muchas veces lágrimas caerán de nuestros ojos. Dios lo sabe. Dios sabe que este mundo está cautivado de enfermedades, de guerras, de dolencia, de situaciones políticas. Dios lo sabe. Pero Dios te dice esta mañana lo siguiente. Libro de Lucas 12, 32. Escuchen cómo se nos hace esta mañana. ¿Y cuál es el objetivo final de Dios en nuestra vida? El libro de Lucas 12, 32. No teman. Mañana pequeña, yo sé que son pequeñitos, que cantamos alabaré, 2, 3, 4, pero Dios lo sabe. Porque a vuestro Padre le ha placido regalarles a ustedes el reino de los cielos. Amén. Dice otra versión, porque es la buena voluntad del Padre darles el reino de los cielos. Amén. Pregunta, ¿cuántos de ustedes aceptan el reino de los cielos? Amén. ¿Cuántos de ustedes quieren hacer la voluntad de nuestro Padre? ¿Qué les parece si nos ponemos de pie? Y allí donde estemos, en nuestras situaciones, con nuestros problemas, en nuestra escuela, en nuestro trabajo, en nuestra casa, en nuestro edificio, en nuestro vecindario, podamos brillar y decir, yo hago la voluntad de Dios. Brillemos como una luz que demuestre al mundo entero que Jesucristo vive y que Jesucristo viene. Amén. Vamos a cantar el himno 282. Brilla en mí.
buscamos la felicidad, pero la felicidad se llama Cristo. Amén. Ven a Él y pon tus situaciones a Él y Él obrará. Amén. De tal forma que nosotros diremos: Señor, qué bueno es usted. Vamos a orar. Amado Dios que está en los cielos, gracias porque su Espíritu Santo nos ha hablado en esta mañana. Amén. Que hemos aprendido, Señor, que en medio de la dificultad, situación que tengamos, usted nos escucha, Señor. Amén. Y usted obra de acuerdo a su divina voluntad que es perfecta. Gracias, Señor, porque usted sabe nuestro futuro y usted sabe lo que es mejor para nosotros. Continuamos pidiendo en esta mañana: Señor, haga su voluntad en nuestras vidas. Gracias por darnos la salvación en Jesucristo, nuestro Salvador, que se entregó a sí mismo haciendo la voluntad de su Padre. Que nosotros podamos hacer su voluntad y seguir el ejemplo de Jesús. Bendice a cada uno de los presentes, Señor, y dele la paciencia que necesitan para hacer su voluntad, Señor. Por otro lado, Señor, también dele la oportunidad de aceptar su voluntad, Señor. Es la mejor para nosotros. Bendícenos en esta mañana a cada uno de los presentes y que su voluntad se cumpla en nuestras vidas. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Feliz sábado.